Raquel, cuando hablas de Marcos Katz, hablas de negocios, mucha gente, de sus donativos, algo como papá, pero debe haber infinidad de anécdotas o situaciones que han sucedido por él, con él o a causa de él, ¿sí? Platícanos algunas de tuyas, de tus hermanos, así queremos conocer cómo resolvía muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, mi papá tenía una costumbre que ahora es costumbre de todos en la familia, que era una costumbre maravillosa, que los viernes en la noche, en la cena de Shabbat, cada quien tenía que decir su día más feliz de la semana. Esto empezó cuando mi hermano Tzvi y yo éramos niños, y le preguntaron a Tzvi, ¿cómo te fue esta semana? Y dijo, muy mal, no, estuvo todo horrible en la escuela, etcétera, etcétera. Entonces mi papá dijo, tienes que encontrar un buen momento, a pesar de todo lo malo, tiene que haber habido un buen momento en la semana. Y si lo buscas, lo vas a encontrar. Y entonces lo encontró, y yo también dije, un buen momento de la semana. Y a partir de entonces, todos los viernes en la noche decían cada quien su día más feliz de la semana. Y habían reglas, no podíamos repetir la misma razón el mismo día, sí, porque solo hay 7, pero la misma razón, entonces nos robábamos uno al otro. Oye, no puedes decir de mi cumpleaños porque es mío, yo voy a decir ese día. O no puedes decir de cuando fuimos acá porque me toca a mí. Y a veces... Oye, para pelearse por los momentos bonitos, o sea, qué agradable tratar de buscar y recordar. Había una vuelta, y 2 vueltas, y 3 vueltas, porque ya terminábamos todos, y créeme que cuando ya nos casamos y teníamos hijos, porque todos vivíamos en México, habían 17 nietos, entonces las cenas de Shabbat eran muy grandes y con mucha gente, y aún así todos decían su día más feliz. Y a veces decían, es que yo tengo un segundo día, ok, vamos a hacer una segunda vuelta. Y es que yo tengo un tercer día. Y se decía, y en Rosh Hashanah decíamos el día más feliz del año. ¡Wow! O sea, qué padre, porque así te hace recordar y tener siempre presente que la vida es mucho más que simplemente dejarla pasar. Y algunos sufren por la vida, otros sufren por lo que les sucede. Y siempre hay esos pequeños momentos para recordar, ¿no? Así es. Te forzas a buscar porque es muy fácil decir, ay, no, me fue muy mal. A ver, espérate. Dentro de lo malo tiene que haber algo bueno también. Y además qué buena manera de terminar y empezar la semana, que en una cena de Shabbat que se ilumina, que iluminándote con las buenas cosas que te sucedieron y llegar a un día contento, más que... Otra cosa muy simpática que hacía mi papá cuando éramos niños, porque eso también fue cuando éramos niños, es que... ¿Sí? Okay. Cuando éramos niños, los sábados a mediodía, la comida del sábado, porque los viernes en la noche casi siempre teníamos invitados. Además de toda la familia habían invitados. Los sábados a mediodía eran comidas de solo la familia. Y era el día de los problemas. ¿Qué quiere decir? Si yo tenía un permiso que pedir, si yo quería acusar a mi hermano que me había pegado, si yo quería pedir permiso para salir a hacer o quería pedir dinero, lo que sea, el sábado a mediodía. Entonces fue algo muy brillante de mi papá, porque la mayoría de los problemas se resolvían durante la semana solos. Claro, entonces, ya cuando llegabas al sábado... Ya la mayoría no estaba. Por ejemplo, decía, oye, es que Tzvi me hizo, es que Sara me hizo... el sábado, en Chávez me lo cuentas. ¿De plano así les decía? Sí. Lógico, supongo que si era un problema más grave sí lo resolvía naturalmente, en el momento. Cuando había alguna urgencia, claro, pero la mayoría no lo eran. Entonces llegamos y decíamos, ok, problemas, ¿quién tiene alguno? Aquí no era de a fuerza, aquí ¿quién tiene? Pues yo es que estoy invitada a la fiesta del sábado próximo en la noche y quiero ir. A ver, mamá, ¿qué dice? A ver, vamos a platicarlo, vamos a votar todos, porque además éramos muy democráticos y todo se hablaba por fuera, o sea, los hermanos hablábamos. Oye, ¿nunca se enojó un hermano con el otro porque no votó a su favor? No me acuerdo de eso, fíjate. Qué bonito, quiere decir que siempre hubo ahí cosas, sí, siempre todos, llevó la relación de la familia muy bien.
Otra cosa bien interesante es que mi papá fue un educador nato. Él nació para educar y nació para dar clases, o sea, lo traía en la sangre. Entonces, siempre nos contaba de sus negocios. Yo aprendí tantas cosas de él. Él llegaba el viernes y decía, les quiero decir que no firmé un contrato porque yo les dije que yo llego con mi familia para Chávez y que me tenían que esperar el lunes y que si no, pues lo siento. Y me fui. Y viajaba en la semana y para Chávez estaba con su familia. Y entonces todo eso lo íbamos aprendiendo y luego nos contaba cómo negociaba sus contratos, sus compras, sus ventas, sus importaciones. Nos daba lujo, éramos niños y nos contaba todo, nos explicaba. Y nosotros, yo por lo menos me acuerdo que yo deglutía todo eso. Me encantaba escucharlo, me encantaba escuchar todo lo que nos contaba de todo esto. Pues es una manera muy interesante de educar y de enseñar y de involucrar a la familia, porque muchos lo dejamos a, luego te platico, eso no te interesa, lo que sucede en la... no, lo que pasa en el negocio no es para ti. Si exacto, en la casa ya no hablo de negocios. Exacto, pero acá es una manera muy interesante de involucrarlo a todo mundo en ese sentido. Y también creo que con tus hermanos hubo por ahí 2, 3 anécdotas, por ahí me contabas alguna de tu hermana. De mi hermana, que mi hermana concursó en Estrellas Infantiles. Entonces mi papá estaba en el año que no veía televisión porque había fallecido su mamá, pero se moría de ganas de ver a mi hermana. Claro, entonces, que era una niña, todos quieren ver a... Era una niña naturalmente en la tele, entonces sin necesidad de infringir lo que no quería hacer, me cuenta, yo no lo recuerdo, pero mi hermana me cuenta que mi papá puso un espejo para poder ver la televisión, no directamente, entonces, y poderla ver a ella, porque era muy importante para él verla. Entonces, siempre encontraba una manera, sus hijos siempre fueron primero, su esposa y sus hijos. Sí, lo comentamos. La familia siempre fue primero, siempre lo sentimos. Digamos, te voy a contar una anécdota mía. Yo recitaba en la escuela. ¿Te acuerdas de la recitación de los niños héroes? Sí. Como renuevos cuyos aliños un viento helado. Ok. Ahora se usa la de Benito Juárez. Ahora se usa. En esa época eran los niños héroes. Y era un concurso. Primero tenías que ganar en tu salón, luego tenías que ganar en tu escuela, luego te ibas a la zona de escuelas y luego al sector. Y si ganabas en todo el sector, el día de los héroes, ibas a Chapultepec, al monumento de los niños héroes, en su aniversario, y declamabas ahí con el presidente de la República. O sea que era un gran logro, claro, era el día esperado para llegar a eso. Yo tenía 10 años, iba en quinto de primaria. Gané en mi clase, gané en la escuela, gané en la zona. Y mi papá me acompañó en todos, porque mi papá repasaba conmigo. Te quiero decir que mi papá se involucraba en todo con nosotros. Me acuerdo que me decía cómo poner las manos y me decía, no, bájale aquí, súbele acá, hazlo con más pasión. O sea, mi papá me escuchaba recitar y me daba instrucciones de cómo hacerlo. Y entonces gané en la clase, gané en la escuela, me voy a la zona, mi papá fue conmigo a la zona cuando fue el concurso y gané. Y cuando es el concurso del sector, mi papá está conmigo también. Y entonces concurso, y el director del sector dice que el presidente pidió que sea un hombre el que recite y no una mujer, y que a pesar que yo había ganado, van a tomar al hombre que quedó en segundo lugar. Imagínate si eso pasara el día de hoy. Hoy sí sería... No se la caga. Sí, pero en ese entonces todavía era al revés. Sí, entonces... Seguramente hasta le aplaudieron al señor. Mi papá se enojó muchísimo, trató de mover montañas para cambiar eso y no se pudo. Era el presidente y había dado orden de eso. Entonces lo que hizo mi papá fue que hizo una ceremonia. Hizo que el director haga una ceremonia de toda la escuela, dándome un premio especial por haber ganado el sector.
Entonces me acuerdo de que son cosas que uno recuerda. Tenía yo 10 años. Estaba yo formada en el patio con todos mis compañeros de la clase, iba yo en 5º año, y entonces el director dijo, pues esta reunión de toda la escuela es por una compañera que puso muy en alto el nombre de la escuela, y ella modestamente sigue formada con sus compañeros en el patio. Yo ni sabía que estaban hablando de mí. Y me acuerdo que entonces dijo mi nombre y mi papá estaba ahí parado junto al director, mi papá y mi mamá. Y yo subí y me dieron un diploma y me dieron un regalo. Y yo me sentí, o sea, imagínate, después de la frustración de que había yo ganado y no me dieron mi lugar, fue de los momentos más importantes que yo tuve. Y eso todo lo organizó mi papá. Qué bárbaro. Porque le dio una importancia. Oye, ¿y con todo tiempo después le ganaste la partida a tu papá para lo de... A ver, platícanos otra vez un poquito eso, nada más porque está en la otra parte. A ver. Lo de Veracruz. Sí, o sea, a ver, platícanos cortamente otra vez ese pedacito porque estamos en la parte de las anécdotas. Estaba yo en 1º de prepa y entonces yo quería, mi papá no nos dejaba ir a dormir a casa de amigos. Nunca. Decía que cada quien tenía su cama y no tenían por qué ir a camas ajenas a dormir. Y entonces una amiga, mi mejor amiga, Alicia, me invitó a Veracruz, a casa de una tía de ella, a pasar una semana en las vacaciones. Y yo quería muchísimo ir. Y entonces le pedí a mi papá y le pedí, y me dijo, mira, te voy a decir cómo están las cosas. Vamos a irnos en vacaciones toda la familia a Israel. Y yo creo que eso es más que suficiente para vacaciones. Pero si tú, a pesar de eso, quieres ir a Veracruz, puedes ir. Y yo en ese momento dije, muchas gracias, papá. Y mi papá ya no se pudo echar para atrás. ¿Y te fuiste a Veracruz? Y me fui a Veracruz. ¿Y te llevó de viaje después? Y me llevó de viaje después. O sea, le ganaste. Ese es algo bien importante de mi papá. Qué bueno que recordé esto. Su palabra es otra cosa. Él decía que su palabra era más que cualquier firma, que cualquier apretón de manos. Que él, cuando decía su palabra, prometía algo, era de hierro. Entonces en ese momento cuando me dice, si a pesar de eso quieres ir, puedes, y yo le digo muchas gracias, ya no podía decir, pues le falló la negociación. Le falló la negociación. Le falló en ese se topó quien podría bajar mejor. Conmigo, era yo niña, pero... ¿Qué te dijo regresando de Veracruz? Pues rompiste ahí una cadena que seguramente después tus hermanos utilizaron. Pues, ella ya fue, Raquel ya fue, ahora seguramente de ahí hubo un parteaguas en la familia, así que seguramente que sí, seguramente que hubo algo ahí. Pero es cuando me preguntaste de los preceptos que nos dejó, de los principios que nos dejó, te hablé de la honestidad, te hablé de la religión y te hablo de su palabra. Él decía que un buen nombre, él recibió lo que se llama el Keter Shem Tov, sí, la corona del buen nombre, que un buen nombre toma 50 años hacerlo, pero destruirlo toma 1 minuto. Claro. Entonces nos decía siempre que la palabra es lo más importante, que no podemos darnos a parar para algo y no cumplirla, que para él, que una vez él había prometido algo, había dado su palabra, era algo de dinero, no recuerdo exactamente qué era, y entonces no le convenía cumplirlo porque iba a perder mucho dinero, y entonces alguien le dijo, ¿qué? ¿Tienes palabra de rey o qué? Y dijo, sí. Yo di mi palabra, claro que lo cumplió. Mi papá cumplía su palabra siempre. No tengo ninguna recolección de jamás que no la haya cumplido. Oye, pues qué interesante, qué valioso, o sea, todas esas enseñanzas. ¿Algún recuerdo de tus hermanos con tu papá? ¿Algo que han contado los nietos? A ver si me mandaron algo. Si no, ¿alguna que tú te acuerdes? Que ya llegaron, ok. Sí, con mis hermanos. Cada uno de nosotros tenía un nombre, un apelativo extra.
Zvi era el primogénito, Sara era la princesa, Sí. y Ariela era broche de oro, Ah. y yo era la predilecta. Está bien, pero todos eran de los... Cada uno tenía su de y podían decir, yo soy la predilecta, yo soy el consentido. Yo soy la princesa, sí. Mi papá siempre se cuidó que todos nos sintiéramos bien. Le importó mucho que nadie se sienta menos, que todos nos sintiéramos que somos igual de queridos. Se preocupó mucho de eso, de que si nos daba un regalo a uno, nos lo daba a los demás. Otra costumbre muy linda que tenía mi papá y mi mamá, en los cumpleaños, digamos que era mi cumpleaños como niña, y todos me daban un regalo, yo le daba un regalo a todos. Ay, qué bonito detalle. A mis hermanos, a mis 3 hermanos les daba un regalo para que no se sientan, y eso era la idea de mi papá, para que no se sientan mal de que es nada más mi cumpleaños y que ellos no reciben nada. Entonces, todos me daban mi regalo y yo le daba un regalo a todos. Y lo mismo en el cumpleaños de mi mamá y de mi papá. Todos les dábamos regalos a ellos y ellos nos daban un regalo a cada uno de nosotros. Ay, qué padrísimo, ¿eh? O sea, Sí. qué buenas enseñanzas. Todas estas anécdotas nos dejan mucho de enseñar. Nos encanta haber podido platicar con la hija predilecta de la familia, haberla escuchado y vivir en tus palabras lo que fue, lo que es y lo que nos deja Marcos David Y Katz. lo deja, te digo, no solamente a sus hijos, lo deja a sus nietos. Mi papá fallece el 26, que es un martes, que era el día que más le gustaba además. Siempre se casó en un martes, y en la Torah dice 2 veces Kitov del martes, entonces decía que era el mejor día. Él fallece el martes, el jueves es enterrado en Israel, en Jerusalén, y todos sus hijos, nietos y esposos de los nietos, todo el mundo estuvo ahí, tanto en el entierro como, es más, algunos de ellos dejaron niños solos para poder viajar de inmediato. Quiere decir que eso, todos estuvieron ahí. Eso es el legado que va dejando, lo que fue educando, lo que fue enseñando y la importancia que fue para todos. Él, hoy, Marcos David Katz. Así es. Gracias. Muchas gracias a ti, gracias por pedirme esta entrevista y que lo conozcan un poco más como el hombre. Exacto. Y no tanto como el negociante, sino también como el hombre que era. Que tuvimos alguna poquita oportunidad de platicar con él, supimos y vimos lo que era como hombre. Era un hombre cariñoso, un hombre generoso, muy generoso, con su tiempo, con su dinero, con su forma de ser, con su ayuda. Siempre fue, y con nosotros sus hijos, muy generoso, siempre. Muchísimas gracias.